Oro al Dios de los cielos, que esta palabra que hoy vamos a estudiar sea una palabra que nuestra vida sea afectada y transformada por ella. Afectada para bienestar y transformada para un cambio radical en medio de nosotros. Dándoles la bienvenida, quiero invitarlos a que juntos oremos y a que juntos escudriñemos un poco las Escrituras. Te invito a que hoy cierres tus ojos, inclines tu rostro, vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre, en esta noche yo te bendigo y yo te alabo y te glorifico, Señor. Te exalto por cada persona que hoy va a entrar en esta conferencia, Señor, y que hoy va a recibir de tu palabra, Señor, el mejor consejo de vida, Padre. Señor, yo oro para que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos y que juntos podamos recibir, amado Dios, de ti la dirección para que podamos enfrentar la realidad en nuestras vidas, Padre. Señor, que esta noche sea una noche de regocijo, sea una noche de bendición para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, y que al aprender de tu palabra, Señor, podamos edificarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Señor, bendice mis hermanos que están en otros países, que hoy nos escuchan. Bendice a todos aquellos que van a escuchar este mensaje en esta noche, Señor, y oro, Espíritu de Dios, para que tú nos enseñes a vivir conforme a tu palabra, Padre. Yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Nuestro Dios, el Señor, nos habla a través de su palabra y cuando Él nos habla, Él nos invita a tener una actitud diferente frente a nuestras adversidades, frente a nuestras tristezas, dolores, angustias, dificultades. Y hoy no es la excepción. A través de su palabra, hoy vamos a aprender un poco acerca de cómo manejar las amenazas y más que las amenazas, cómo poder nosotros aprender a manejar aquellas palabras que nos han dañado, aquellas palabras que han traído sobre nosotros cargas, luchas, dolores, angustias, resentimientos o que simplemente han traído sobre nosotros una gran expectativa de tristeza, mis amados. Y hoy he titulado esta enseñanza ¿Cómo manejar el peligro de las amenazas en mi vida? ¿Cómo puedo yo manejar el peligro de las amenazas en mi vida? Pues, amados, a través de la palabra nosotros encontramos que en ocasiones las discusiones, nuestras discusiones, se vuelven más que un intercambio de palabras. Nuestras discusiones, cuando tenemos una discusión con algún familiar, con alguien en la calle, con alguien en nuestro trabajo, generalmente con nuestros hijos, esas discusiones se convierten más que un simple intercambio de palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, en medio de esas discusiones, hablamos palabras de maldición, palabras que van a afectar a la persona que las está recibiendo. Y por eso es que yo quiero hoy que usted y yo aprendamos a manejar un poco lo que estas palabras producen en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, lo que usted y yo debemos de hacer cuando recibimos una amenaza o una maldición, tal vez físicamente o quizás verbalmente, que nos atacan en nuestros hogares, como les he explicado, en nuestros empleos, tal vez en la calle, cómo nosotros reaccionamos frente a estas palabras de maldición o frente a estas amenazas físicas, ¿cierto? ¿Y todo por qué? Porque antes de usted y yo responder a esta amenaza, antes de usted y yo responder a lo que nos pudo haber ocasionado esa amenaza, nosotros tenemos que pensar. Pensemos cómo llegan a ese destino, esas palabras o esos golpes que usted y yo podemos propinar. Cómo esas discusiones verbales a veces nos generan problemas o tal vez han generado en nuestra familia situaciones bien difíciles en medio de nosotros. Amén. Entonces, amados, nosotros podemos tener esos problemas en una forma expresa, nosotros podemos manejar iras o nosotros podemos insultar a otras personas, como seguir de Jesús, ustedes y yo. Dios nos pide que vivamos en paz.
con todas las personas. Como seguidores de Jesús, una de las cosas que Dios pide es que vivamos en paz. ¿Y por qué es la invitación a que vivamos en paz? Porque las discusiones, las amenazas, las fuertes palabrerías que salen de nosotros, hermanos, muchas de ellas están dañando a las personas que usted y yo más queremos. Amén. Entonces, estas palabras que estamos propinando, estas palabras que estamos haciendo llegar a aquellas personas que amamos, son las palabras que están causando más dolor. Hoy encontramos parte de jóvenes o parte de esta juventud de hoy que está dolida por lo que su padre o su madre les dijo. Vemos muchos hogares que están casi al borde de la destrucción, al borde de una separación por unas palabras que alguien dijo. Tal vez tú estás en estos momentos sufriendo porque alguien trajo sobre tu vida una maldición y esa maldición caló a tal profundidad que tu parte almática está viviendo una situación bien complicada. Entonces, mis amados, yo quiero que usted y yo entendamos que Dios puede darnos la fuerza para responder de una manera diferente, que Dios nos está dando la oportunidad de que usted y yo respondamos de una manera distinta a aquellas personas que han traído sobre nuestra vida palabras de amenazas, palabras de maldición, palabras que nos han dañado. Y esa forma que yo quiero que usted y yo le respondamos a nuestros adversarios, que generalmente son las personas que más amamos, son que nosotros primero pensemos en lo que venimos haciendo. Y al pensar lo que usted y yo venimos haciendo, pensemos en lo que venimos diciendo. Y todo esto, ¿por qué, mis amados? Porque nosotros muchas veces, en medio de los problemas, traemos el pasado al presente. Muchas discusiones familiares, en muchas discusiones en pareja, nosotros vemos cómo ese pasado que afectó nuestra relación se vuelve a encender en medio de nuestras vidas. Como ese pasado que ya creíamos olvidado, como ese pasado que ya creíamos que había pasado en nuestras vidas, pues lo volvemos a traer, lo encendemos nuevamente y sería como nuestros abuelos o nuestros padres, le estaríamos echando más leña a la candela, le estaríamos echando o proporcionando más material para que se incendie esa discusión, se incendie ese problema, ese caos que por ende ya tenemos en el momento. Entonces, amados, ¿todo por qué? Porque quizás en el pasado nosotros estábamos atrapados en un círculo vicioso. Cuando hay una relación que trae los problemas del pasado al presente, al momento, a la relación, es porque esa relación aún está en un círculo vicioso. Es porque una de las dos partes no ha podido perdonar ese pasado. La invitación de nuestro Dios es a que tengamos fortaleza y transformación. Ayer les explicaba un poco acerca de cómo tenemos que transformar nuestras mentes. Hoy estoy instándoles a que todos y cada uno de ustedes piensen antes de hablar, por muy disgustados o por muy acalorados que decimos acá en nuestra región en el momento del problema, no hagamos más daño sobre aquellas personas. Es lo que quiero decirte en esta noche. Quizás estamos atrapados en un círculo vicioso y cuando respondemos con venganza o respondemos o hacemos actos para herir a alguien, lo primero que usted y yo tenemos que recordar es que la mayoría de estas amenazas, de estos golpes o de estos incidentes ocurren cuando alguno se siente no valorado o no respetado o simplemente no ha podido sanar su herida. Hoy nosotros tenemos que aprender a manejar el peligro de las amenazas en nuestra vida. ¿Cómo logramos hacer esto? Amados, fácil o sencillo. Usted y yo podemos empezar a dar el respeto y a recibir el respeto. Necesito respetar a mis hijos. Necesito respetar a otra persona que va por la calle. Yo necesito respetar a la persona que va conduciendo ese vehículo. Necesito respetar a mi cónyuge. Algo de que lo que yo les he enseñado muy repetitivamente, esa que usted y yo
no perdamos los vínculos. No olvides que la persona con la que tú estás teniendo un problema, estás amenazando verbalmente a la persona que tú estás trayendo sobre de él palabras de maldición. Puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu jefe, puede ser un familiar, quizás puede ser tu propia madre. Por eso el respeto es tan importante en lo que usted y yo estamos haciendo, en lo que estamos diciendo. Amados, ¿cómo manejar? ¿Cómo manejar el peligro? Recuerden lo que les estoy diciendo. Hay un peligro cuando usted y yo no sabemos manejar las palabras que salen de nuestra boca. Porque con nuestra boca podemos bendecir, pero muchas veces maldecimos. Y a quienes les traemos la maldición es a nuestros hijos o a las personas que más amamos. Entonces, mis amados, una invitación es a que hoy nos respetemos. Amén. Entonces, cuando alguno de nosotros se siente que no es respetado o que le han defraudado, que ha sido violentado a través de palabras, nosotros tenemos que entender algo, que la persona a la que yo le estoy trayendo esa amenaza, pues no me pertenece a mí, es el Hijo de Dios, es un Hijo de Dios al que yo voy a traer maldición, voy a traer una amenaza de violencia sobre su vida. Recordemos eso, amados, que son los hijos de Dios, que yo no estoy tratando a un familiar, a un hijo, a un esposo, a un jefe, a un compañero, no, estoy hablando con una persona que es hija de Dios. Y eso es lo más importante cuando usted y yo entramos a mirar ese peligro que estamos atrayendo a nuestra vida, porque creemos que el peligro es la amenaza que yo estoy violentando contra la otra persona, cuando la verdad es que el peligro es el que yo voy a recibir, porque la palabra dice que al que nos maldiga, él lo maldecirá, y al que nos bendiga, él lo bendecirá. Entonces, cuando hablo de él, es a nuestro Dios, al Rey Dios Todopoderoso. Es él quien va a traer la venganza, sobre todo si cada uno de los que nos comportamos como no debemos, porque hay un principio bíblico, hermanos, y es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, hoy quiero que usted y yo entendamos esto. Si nosotros mostramos respeto hacia los demás y pagamos lo que usted y yo debemos, generalmente podemos evitar ese problema de acarrear una maldición sobre nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros podemos evitar ese problema que nos va a sorprender, ver cómo nuestro Dios nos protege cuando en medio de un problema nosotros mejor callamos. Amados, una de las cosas que los invito hoy es a que usted y yo pensemos cómo está yendo en nuestra vida. Pensemos cómo nos están saliendo las cosas. Sabemos que somos espirituales y que la palabra nos dice que el que es espiritual juzga espiritual. Por eso yo te estoy invitando a que miremos un poco nuestra vida, cómo espiritualmente las bendiciones están sobre nosotros o simplemente estamos viviendo una vida en maldición. Y si estamos viviendo una vida en maldición, pues la invitación es a que usted y yo nos probémonos qué palabras han salido, contra quién hemos propinado palabras de maldición. Como les he enseñado y quiero volverlo a hacer, maldecir es decir mal de algo o de alguien. Como nosotros decimos mal del día porque está lloviendo, como nosotros decimos mal del empleo porque puedo estar cansado, como yo maldigo o digo mal de mi hijo o de mi cónyuge o de la persona que amo o el que está a mi lado, así no tenga un grado de consanguinidad conmigo, como yo traigo una palabra de maldición sobre un hijo de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que pensar hoy. Piensa por un instante cómo estamos obrando y miremos cómo nos está yendo. Amén. Entonces, podemos sorprendernos cuando miramos que nuestro Dios no está obrando conforme a lo que nosotros estamos haciendo. Si yo estoy bendiciendo, hermanos, pues voy a recibir bendición. Si yo estoy maldiciendo, pues ¿qué voy a recibir? Maldición. Y eso es una ley simple y sencilla. Si bendices, recibes bendición. Si maldices, recibes maldición. Y esto usted y yo lo podemos evidenciar muy fácil o muy sencillo. Madres que llaman a sus hijos malditos. Puede ser por rabia, puede ser por
porque están desilusionadas, puede ser por tristeza, por algo que simplemente ocasionó que su vida estaba dolida. Pero vemos que de niños les llaman maldito, y aquí en Antioquia es muy normal decirle este maldito muchachito, porque lo decimos de una manera bastante jocosa, pero la verdad es que cuando ese niño crece, vive una vida de maldición, y eso lo está acarreando como una maldición que su madre puso sobre su propia vida. Entonces, amados, mejor es que nuestro Dios nos permita hoy evidenciar todos esos errores que hemos cometido. Como madre, como padre, te invito a que vemos todos los errores que hemos ocasionado y que hemos hecho nuestros hijos para poder resarcir o simplemente pedir perdón a aquellas personas que les ocasionamos tal duelo, tal tristeza, tal angustia que hoy estamos viendo evidenciado sobre ellas o sobre nosotros lo que por nuestra boca ha salido. Hay un pasaje en la Biblia que dice que por una llave no puede salir agua dulce y agua salada. Si yo soy hijo de Dios, si yo camino en los estatutos, en los principios de Dios, si yo quiero agradar a mi Señor, pues sencillo, hermanos, por mi boca solo van a salir palabras de bendición. Y la bendición es bien decir, o decir bien de algo o de alguien. Hermanos, no podemos decir mal del clima, no podemos decir mal de lo que estamos viviendo, de la cuarentena, de nuestro presidente, no podemos decir mal absolutamente de nadie, porque lo que vamos a recibir es mal, y es un principio de la palabra de Dios. Si yo doy mal, pues recibo mal, amén. Entonces, amados, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 44, nuestro Señor Jesucristo está enseñando lo que hemos denominado, lo que hemos llamado el Sermón del Monte. Y en el verso 43 y 44, el Señor nos está hablando de que Él nos enseña sobre amar a nuestro enemigo. Y si nuestro Señor nos está enseñando, nos está preparando para amar a nuestro enemigo, ¿cuánto más nos prepara Él para que amemos a nuestros amigos? Y mira lo que dice el verso 43 y 44 en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 44. Quiero leerlo a favor tuyo y pido que me sigas en tu casa, allí leyéndolo también en tu palabra, y que si puedes lo subrayes. Dice la palabra: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Algunos pasajes dice, oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, o sea, decid bien a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad. Ya no, Señor, le sumó algo más, dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay un pasaje de la Biblia, hay una traducción de la Biblia que me gusta demasiado, que dice de la siguiente manera el verso 44, que es el que nos tiene en este momento acá en estudio. Dice: pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que les persiguen. Amados, este pasaje, aunque es muy conocido y aunque es muy predicado, pues es muy poco transformado en realidades. ¿Y sabes por qué? Porque aunque la palabra nos dice así, nosotros hay veces atacamos física y verbalmente, a pesar de que hacemos todo lo diferente que la palabra nos está diciendo. La palabra nos habla de a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Y tal vez si podemos darnos cuenta en este momento de la cuarentena, en este momento en el que estamos viviendo, pues las personas que estamos maldiciendo, diciendo mal sobre ellos, pues son nuestros familiares o nuestras familias. Y por eso padres no la van con sus hijos o hijos no la van con sus padres. Tal vez hoy hay esposos que después de casi 50 y algunos días que estamos en un encierro, pues ya no se están hablando. ¿Y saben por qué? Porque removieron el pasado con palabras, porque trajeron a sus vidas maldiciones que creíamos que ya habían pasado, cuando la realidad es que nada de esto ha pasado. ¿Y todo por qué? Porque estamos incumpliendo este mandamiento de Jesús, de bendecir tanto a nuestros amigos como a nuestros enemigos. No podemos, hermanos, decir que amamos a Dios, que no vemos si no amamos a las personas que vemos y están.
tan fácil que es pedir perdón. Aquella oración que Dios nos enseñó, nuestro Señor Jesús nos mostró como una forma de orar. Padre nuestro dice que nos perdona porque nosotros también perdonamos. Entonces, amados, la invitación esta noche es a que tengamos un poco de perdón, a que seamos un poco más coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Mira, yo quiero leerte las cosas que tengo escritas acá. Dice, no busquemos motivos para pelear. Aló, estoy hablando contigo, que me estás viendo, que estás allí en tu casa. No busques más motivos para pelear. No busques más motivo para desahogar tu ira. No busques más motivo para traer maldición sobre los que amas. No traigas maldición sobre tu vida. Hermano, hermana, si tú hablas de muerte, te llegará muerte. Conozco madres que dicen que mejor sería morirme, pero no muere ella, muere un hijo. ¿Por qué? Porque abriste una brecha gigante de muerte en tu vida, porque traíste palabras de maldición sobre tu hogar, sobre tu familia, y todo porque lo hiciste en un momento de rabia, porque de una manera incoherente hablaste, no conectaste tu cerebro con tu boca y dejaste en el aire, dice la palabra, que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en los cielos. Por eso, iglesia, hoy les exhorto a que piensen qué hemos tratado en estos momentos de rabia durante casi un mes que llevamos en nuestras casas en cuarentena. Entonces, mira lo que dice aquí. No busques motivos para pelear. Muchos de nosotros que solíamos vivir de la violencia, hemos aprendido a vivir en paz. Claro, todos antes de venir a nuestro Señor llevábamos una vida violenta por naturaleza. Pero si hemos leído la palabra, si hemos escudriñado la palabra. Hermanos, como mínimo, una persona que estudia la Biblia debe de leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis un año. Piensa cuántos años llevas en el Evangelio y medita cuántas veces debiste de haber leído la Biblia de pasta a pasta. Y si la leíste de pasta a pasta, ¿cómo tu vida tuvo que haber sido ya transformada por la paz de Cristo Jesús? Y si Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cuánto más nosotros podemos haber recibido esa paz en nuestras vidas? Entonces hemos aprendido a vivir en paz, porque ahora somos seguidores de Jesús, es lo que te estoy hablando. La Biblia nos pide a nosotros como creyentes que peleemos las batallas espirituales, no las batallas físicamente, que nosotros no necesitamos pelear contra carne, porque nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, potestades y legiones de maldad, hermanos. Nosotros, ¿cómo vamos a mirar a un hermano, a un familiar como un enemigo? Yo, ¿cómo voy a mirar a alguien que tiene grado de consanguinidad en mi vida como un enemigo, como una persona para yo maldecir o para yo agredir, que es lo peor? ¿Cómo yo voy a agredir a alguien que amo? O simplemente a alguien que aunque no conozco, simplemente va por la calle. Yo no sé si tuvo un mal día, si no conoce del Señor. Quienes conocemos del Señor somos tú y yo. Y si tú y yo conocemos al Señor, tenemos que vivir de una manera coherente, en paz, porque nuestro Dios nos da paz. La palabra dice, en paz me acostaré y asimismo me levantaré. Y si yo duermo en paz, imagínate qué hago cuando estoy despierto. Vivir en paz. Por esta razón, porque nosotros conocemos a Jesús, porque nuestra pelea no es contra carne, sino contra el Espíritu, por esta razón nosotros necesitamos revestirnos. Escúchelo muy bien, iglesia. Nosotros debemos de revestirnos de toda armadura que Dios nos ha dado. Mira lo que dice, lo que tengo escrito aquí. Dice, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía ustedes puedan resistir una palabra que quiere salir, pero ustedes la resisten porque aman a nuestro Señor. Estoy leyendo lo que dice el libro de Éfesos, o lo estoy parafraseando, lo que dice capítulo 6, versículo 13. Mira lo que dice. Entonces, manténganse firmes en lo que ustedes han creído, en esa palabra de amor, en esa palabra de bendición, en esa palabra de transformación, en esa palabra de edificación. Entonces, manténganse firmes, póngase en el cinturón de la verdad. No necesitamos estar diciendo mentiras. Y protéjanse con la coraza de la justicia. Como nuestro Dios es justo,
nosotros vivamos también una vida justa. Amén. Entonces dice, pónganse en la coraza de la justicia, prepárense poniéndose en el calzado para anunciar las buenas noticias de paz. Hermanos, si usted no habla paz, usted habla guerra. Si usted no habla bendición, usted habla maldición. Si usted no bendice, usted maldice. Si usted no edifica, usted destruye. Si usted no junta, usted separa. ¿Todo por qué? Porque no hemos entendido cuál es la coraza de justicia, no hemos entendido cuál es el cinturón de la verdad, no hemos entendido cuáles son los zapatos o el calzado para anunciar las buenas noticias de la paz. Hermanos, nuestro país lleva 60 años intentando tener la paz, pero solo hemos tenido guerra. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido que la paz no es la ausencia de guerra, que la paz es la tranquilidad en medio de la guerra. Amén. Entonces nosotros tenemos que prepararnos con ese calzado que anuncia la paz. Esto lo que nos está hablando es de que tenemos necesidad de predicar el evangelio. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe. Aleluya. Hermanos, no solamente es el que lo dice, sino el que lo recibe. En medio de una confrontación, en medio de un alegato, en medio de una discusión, lo que estamos haciendo es propinando palabras de maldición, propinando golpes que hieren, propinando excusas, propinando el pasado. Nosotros estamos intentando ganar y por eso cuando tú te confrontas con otra persona alegando, quizás en tu casa, donde sea, tú gritas y la otra persona grita y tú gritas más duro, porque creemos que entre más duro gritemos es porque estamos ganando. Cuando la verdad es que no gana el que más grita, ni gana el que más ofende. ¿Sabes quién gana? Aquel que ha entendido que todo lo que le digan lo lleva a la cruz de Cristo y Cristo lo va a defender. Yo no sé si tú me estás entendiendo, mi amado, lo que te quiero decir en esta noche. Pero qué importante es que aprendas a manejar el peligro de las amenazas y maldiciones en nuestras vidas. Sigo leyendo lo que dice Éfeso, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Esos dardos, esas palabras que llegan a lo más profundo del corazón y duelen, porque hay una herida abierta allí en ese lugar. Entonces, utilicen la salvación como casco protector. Nunca olviden que usted y yo somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que podemos, amados, usted y yo, en medio de una ira, propinar un golpe que va a dañar a una persona y quizás perdamos nuestra salvación porque nos convertimos en asesinos. En medio de una discusión podemos convertirnos en algo deplorable para nuestro Salvador. Entonces mira lo que dice, utilicen el casco de la salvación, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En medio de una discusión, mejor quédese callado, apártese a un lado, lea la Biblia, busque una reflexión bíblica, llénese del poder del Espíritu Santo. No se confronten con palabras, no se confronten que si alguien te está gritando, si tu esposa grita, si tu esposo grita, pues simple, te haces a un lado, buscas la paz en el Señor, respiras y vas a tener la espada en tus manos, que es la palabra de Dios. Mira lo que dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra. Oren y pidan siempre ayuda del Espíritu y manténganse alerta y no dejen de orar por el pueblo santo, porque muchos, amados, en los postreros tiempos van a ser engañados y quizás vamos a ser engañados con una rabia, quizás nuestro carácter nos va a engañar o quizás simplemente lo que tú y yo estamos viviendo, ese estrés, esa dificultad, ese problema nos está engañando. Amados, usted y yo necesitamos en esta noche reflexionar en algo. Y voy a dejarle una o dos reflexiones para que usted las piense y usted las interiorice en esta noche. Mira lo que dice. ¿Cuáles son las formas en que reaccionas cuando estás enojado o te sientes amenazado? ¿Cómo reaccionas cuando estás enojado? Algunos dirán, yo me tomo un vaso de agua, pienso, y no ha pasado nada. Algunos dirán, no, yo simplemente me aparto, le doy una vuelta a la manzana y regreso y no hay ningún. Otros dirán, yo me muerdo los dedos. El otro dirá, yo simplemente empuño mis manos en los bolsillos,
pero la verdad es que si te hacen empuñar los puños en ti, si la ira, la rabia, el enojo te hace salir a dar una vuelta a la manzana, si te hace tomar un vaso con agua, es porque lo que te están diciendo está amenazando tu paz, tu tranquilidad, tu gozo. Hermanos, si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, usted se va a dar cuenta que esas palabras de maldición han traído sobre su vida una amenaza y que la persona que está amenazando tu vida es quizás la persona que tú más amas o que has dicho que amas. Entonces, piensa cuáles son las formas en las que reaccionas cuando tú estás enojado o estás enojada. Simplemente piensa y mira cuál es tu reacción y exponla delante de nuestro Dios en oración. Señor, cuando me hacen enojar yo grito, cuando me hacen enojar yo maldigo, cuando me hacen enojar pues yo golpeo los muros. Hay varios que ya nos hemos quebrado la mano 2 o 3 veces porque golpeamos los muros, aleluya. Hay varios que nosotros que no sabemos reaccionar frente a esa amenaza de palabras de maldición, frente a ese peligro que nos está trayendo ese dolor, esa angustia. Hay algunos que no sabemos reaccionar. Pues dice la palabra que si tú tienes necesidad de algo, que se lo pidas al Rey de los cielos y Él te lo dará. Podemos venir delante de nuestro Dios en oración y decirle, Señor, cuando me enojo, yo siento ira. Cuando me enojo, aún siento deseos de golpear. Cuando yo me enojo, aún siento deseos como de proferir palabras de maldición. Empieza a tener un diálogo con Dios. Como dice la palabra, revístete de esa armadura. Colócate el casco de la salvación. Toma la espada del Espíritu. Colócate el calzado de las buenas nuevas de paz. Cíñete con el cinturón de la verdad. Iglesia, es necesario que usted y yo hablemos con nuestro Dios en esta noche sobre cómo reaccionamos frente a esa ira, a esa rabia, a ese enojo, frente a esa amenaza. No se les olvide que usted y yo necesitamos aprender a manejar el peligro de una amenaza de maldición sobre nuestras vidas. Y lo segundo que quiero que veamos en esta noche es cómo quiere Dios que tú respondas cuando estás enojado o te sientes amenazado. Cuando usted venga a mí de ahora en adelante y me diga que alguien te hizo dar mucha rabia, pues no te voy a dar un consejo, te voy a preguntar y te voy a decir, ¿qué te dijo Dios? ¿Cómo deberías de obrar? ¿Y sabes qué vamos a evidenciar allí? Si realmente tienes una relación con Dios. ¿Qué te dijo Dios que debes de enfrentar esa dificultad? ¿Qué te dijo Dios que tú cómo debes de enfrentar a ese cónyuge que llega violentamente a casa a gritar? ¿Qué te ha dicho Dios cómo debes de enfrentar a esa esposa que está estresada por las deudas, que está estresada por ver al esposo simplemente pidiendo cosas que no hay o simplemente sin hacer nada? ¿Qué te ha dicho Dios que tú respondas en ese momento de esa crisis, de esa dificultad? ¿Qué te ha dicho Dios que tú respondas cuando escuchas algo que no te gusta en la calle o en tu trabajo? ¿Qué te ha dicho Dios? Esa va a ser la pregunta. Voy a hacer cuando llegues a mí y me preguntes o me cuentes lo que te ha pasado. Yo te voy a decir, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios? Amén. Nosotros hoy más que nunca, iglesia, debemos de pensar en aquella persona que te ha proferido palabras de maldición, que te ha amenazado con golpearte, que te ha amenazado con dañarte, que te ha amenazado o que ha atacado tu vida. Quizás ese vecino que te ataca cada que tú pasas, cada que tú cuadras el carro enfrente de tu casa, cada que tú sales en tu moto, no sé qué pueda pasar en tu vida. Pueden haber 1000 cosas que pasen en tu vida, pero porque hoy no piensas en esa persona. Y pídele a Dios que obre en la vida de esa persona, pero sobre todo que obre en tu vida, que obre allí en tu vida, porque tú y yo necesitamos ver la mano de Dios poderosa en medio de nuestras vidas. Entonces piensa en esa persona. Lo cuarto, creo que es el número 4 en el que vamos, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Importante, mis amados. Ayer les hablaba un poco acerca del arrepentimiento. Hoy les hablo un poco acerca del perdón. Pídele a Dios que te ayude a perdonar a aquellos que te han hecho cosas malas. Recuerda lo que dice el pasaje en el verso 44 de Mateo 5.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pídele a Dios que te perdone cuando tú haces cosas malas a otras. Porque si lo has hecho o lo has recibido, pues la solución está en Dios. La quinta cosa entonces que veríamos en esta noche es: pídele a Dios que te perdone cuando haces cosas malas a otros. O simplemente dile que quieres ser una persona diferente. Porque quizás la palabra pedir perdón ya está muy maltratada, muy ultrajada. Dile: Dios, yo quiero ser diferente. Yo quiero que tú me ayudes a ser diferente para poder mirar a aquella persona diferente. Porque yo hoy quiero ser diferente con él. Quiero pedir perdón y quiero que me dé perdón. Y la última cosa es que usted y yo, iglesia, necesitamos pedirle a Dios que nos muestre la manera de cómo debemos de pelear nuestras batallas, nuestros problemas, cómo debemos de pelear con nuestro carácter, cómo debemos de pelear con nuestras dificultades, no con nuestro esposo, con nuestra dificultad. Porque parte de lo que Dios nos quiere mostrar hoy con los problemas que tenemos es que el del problema soy yo, no la otra persona. Soy yo el que estoy viviendo una problemática en mi vida. Entonces, iglesia, te invito a que aprendas a manejar los peligros de las amenazas y de las palabras hirientes en tu vida. Y algo bien importante, prepárate para enfrentar batallas espirituales, porque todo lo que venga sobre tu vida es y será espiritual, porque tú y yo somos espirituales. Te invito a que cierres tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti, Dios, para pedirte perdón. Reconocemos que hemos sido hombres y mujeres de carácter fuerte. Reconocemos que por nuestra boca han salido palabras de maldición. Y reconocemos, Señor, que tenemos necesidad de aprender cada vez más. Señor, enséñanos a enfrentar todas nuestras batallas en oración. Porque toda pelea que tú y yo tengamos, siempre, Señor, va a ser mejor que toda pelea que yo tenga solo, Señor. Porque si tú estás conmigo, Señor, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios mío, hoy oro por cada persona que ha escuchado esta palabra y pido, Señor de la gloria, que tú nos enseñes a convivir como familia, como pareja, como personas, como hijos tuyos, Padre Santo. Señor, bendigo tu iglesia, la iglesia que tú compraste con sangre. La bendigo, Padre, para que tú recibas de cada uno de nosotros, Señor, la adoración y la honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.